Próximamente comenzará un nuevo ciclo de estudio del texto de un curso de milagros desde el capítulo 1. Accede a nuestra web mente1.com o escribe a info@mente1.com para más información. Hola a todos, buenas tardes. Como he Hola, puesto hace un momento en el chat, podéis ir solicitando ahí el turno de pregunta, ¿vale? Vamos a hacer las preguntas por micro para poder profundizar y desarrollar un poco todas las cuestiones que se planteen. Vamos a empezar mientras no haya aún preguntas, vamos a empezar con la que ha puesto aquí India. India, ¿quieres hacerla por micrófono, por favor? Vale, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues eso me preguntaba si nuestro estado mental antes de venir aquí, antes de nacer en este cuerpo, estaba distorsionado, obviamente, por eso hemos venido aquí, Sí. porque el grado de distorsión de cada uno es distinto. Mira, creo que lo comentábamos hace poco en el grupo de estudio. ¿Recuerdas la diferencia entre plan de Dios y guión? Y que el guión estaba determinado por la distorsión de cada mente en cuanto a su propio proceso de descenso, de caída. Eso es lo que determina la situación de la mente de cada uno en este momento. De qué manera se ha ido alterando, distorsionando, perdiendo la referencia interna en este viaje de separación. Esa es la razón. Ajá. Y la otra pregunta que tiene un poco que ver con esto, porque una vez te escuché decir que somos individuos. Sí. Individuales, pero individuo es indivisible, ¿no? Que no se puede dividir. Sí, tú te refieres a si Dios tiene solamente un hijo o tiene varios hijos, ¿no? Sí. Bien, recuerda que el curso dice que ser un mismo ser significa ser de un mismo pensar. Sí. Ser de un mismo pensar, y por otro lado dice también que Dios crea en perfecta igualdad. Eso ya nos está indicando que son varias las creaciones de Dios. También dice que lo único que Dios ha creado es a su Hijo. ¿Ves? Cuando utiliza el singular con respecto al Hijo, no se refiere a que sea un hijo. Se refiere a que todos son iguales. De hecho, también afirma que Dios es el creador de las relaciones. No podría haber una relación entre dos individuos como mínimo si no hubieran sido creados. Entonces, crea a todos como uno para que puedan compartir el gozo de la creación, de haber sido creados. ¿Sí? Y los crea en perfecta igualdad. Sí. ¿Te queda claro? Entonces, un poquito más, sí. ¿Qué dudas hay? A ver. Lo del individuo no lo entiendo, porque si somos perfectamente iguales todos, ¿cómo podemos ser individuales? Pero es que tú estás Fuera de este asociando mundo, claro. individualidad con separación y no es así. Ah, vale. Sí, no es lo mismo ser individuos que estar separados. De hecho, el curso también afirma que nuestra identidad es una identidad compartida. Sí. También dice, ahora no te alegras de esto, porque no lo entiendes, pero te alegrarás cuando sepas lo que significa. Compartimos la identidad como hijos de Dios, pero siendo individuos
repito, individuos, no significa que estemos separados. De hecho, no lo estamos. Por eso el curso dice que la separación es una ilusión. Buenas noches a todos. Hola. Hola, Andrés. A ver, en la vida, a ver cómo pongo la pregunta. En la vida entre vidas, donde, bueno, ahí opera también el ego, claro. El ¿No? ego es un estado mental. Y ese estado mental no cambia por el hecho de que no haya un cuerpo físico. Ok. Entonces, pero ahí está también, opera también el Espíritu Santo. Claro. Vale. Y, y en ese proceso, diga, ahí, por ejemplo, ahí no hay personaje, ¿no? Porque el personaje está en el concepto del yo una vez que nacemos, ¿no? Sí, eso es. O sea, no hay personaje, ¿no? Entonces, en ese proceso antes de venir, antes de nacer, en ese proceso ¿qué está ocurriendo, digamos, si lo podrías explicar? O no sé, es que ahí me pierdo un poco. Bueno, el curso no explica nada acerca de lo que está ocurriendo en ese momento, salvo que lo que está ocurriendo ahí, el estado mental, acaba tomando forma aquí, como ya lo conocemos. Los pensamientos, date cuenta de que los pensamientos, que siempre se van a manifestar, tienen que hacerlo en el escenario que les es afín. Y como son pensamientos de limitación, de carencia y de insuficiencia, qué mejor que un mundo físico donde puedan tomar forma, a través del cuerpo y de todo lo que el cuerpo representa en cuanto a limitación. Claro, esos pensamientos siempre son de limitación, de carencia y de insuficiencia, claro. Por Los eso que el vienen del peligro. ego, sí. O sea que, por ejemplo, si al irnos de aquí, la información que nos llevamos es que no somos un cuerpo, que somos espíritu, Sí. en esa vida entre vidas, digamos otra vez, no sé si me explico, si me entiendes, Ujú. Sí. con esa nueva información ya habría otra manera de venir aquí. No sé ¿Habría otra si... manera de venir o de no venir directamente? Porque nadie Eso. te obliga a estar aquí, salvo tus propias adicciones, Pero ya tus propios quiero decir, deseos. ya con otra información que te llevases de aquí, con respecto a lo que somos. Sí, que no sería suficiente si has tenido que volver aquí otra vez. Vale, claro, claro, Sí. claro, 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 claro. Vale, y qué es lo que hace, qué es lo que hace que olvidemos completamente al nacer? Eso dice el curso que ocurre cuando el cuerpo aparece en nuestra percepción. ¿Sí? Qué es lo que ocurre ahí? No todo el mundo tiene el mismo grado de amnesia al Ah, nacer. sí, Cuanta mejor información tengas, cuanta mejor comunicación con el Espíritu Santo, más clara es tu referencia, independientemente de la influencia del mundo. Por eso no todo el mundo se deja influenciar igual. ¿Sí? Cuanto más dormida está la mente, más efecto hace esa amnesia al nacer el cuerpo. Que también es un deseo, porque date cuenta de que si lo que se quiere es vivir aquí, todo aquello que se valora, el recuerdo de lo que somos, al igual que el Espíritu Santo aquí, se convierte en un estorbo. ¿Por qué alguien querría venir a este mundo? Para representar todas las creencias que ha valorado, todas las creencias de insuficiencia. Venir aquí es la consecuencia de haber negado la realidad. Negar la realidad es lo que hace es negar la comunicación con el Espíritu Santo. claro. Si Por eso, nosotros tenemos recuerdo de lo que somos, eso se convierte en un inconveniente a la hora de darle forma aquí a los pensamientos que valoramos. Así que decidimos olvidarnos para poder recrear la película aquí a gusto sin interferencias. Por eso cuando el Espíritu Santo vuelve a presentarse en nuestra mente, por ejemplo a través del estudio del curso, aparece una resistencia. Todavía no queremos despertar, no queremos que vengan a molestarnos de nuestro sueño. totalmente. Ujú. Por eso te preguntaba lo de que si estando aquí ya el curso empieza a hacer
esa información empieza a hacer mella en la mente y la resistencia van, bueno, pues la presa va dejando de hacer fuerza y te vas llevando la información, y cuando dejas el cuerpo, la información ya, bueno, pues, en fin, es una información ya bastante valiosa. Si ya, bueno, pues a lo mejor, como tú dices, ¿no? Sí. A lo mejor ni tendrías que venir aquí, o a lo mejor si vienes, ya vienes de una manera bueno, que a lo mejor vienes a un mundo donde sí que sería un mundo de paz, o bueno, no sé. La información tiene que estar suficientemente integrada como para poder contar con ella y que tenga mayor peso que toda la influencia del mundo, que sabes que recibirás una vez que vienes. ¿Vale? Si no está suficientemente integrada, todavía no puedes contar con ella. Ese es el problema. Así que la influencia del mundo hará mella sobre ti y te atrapará hasta el punto de que sigas valorando lo que el mundo te ofrece, y eso haga que sigas soñando con él. Será mucho más fuerte la influencia del mundo. Claro, pero es por elección, si nos damos cuenta. Lo que valoras siempre se te va a dar. Si lo que valoras es el mundo, se te da el mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Ya. Sí, pero por eso es aquí, como dice la lección 333, es en este mismo nivel donde debe llevarse a cabo la corrección. Exactamente. Porque es aquí donde se están mostrando los efectos de lo que valoras. Así que en el mismo nivel tiene que reconsiderarse ese valor. Porque antes de venir aquí ya lo estás eligiendo. Eso es. Vale. O sea que una vez que has venido aquí, es, por decirlo así, es más difícil. A ver, la visión es menor, dice el curso, que cuando el cuerpo se abandona, lo dice en el manual en el anexo de psicoterapia, el canto de la oración. Cuando el cuerpo se deja, accedemos a atmósferas más suaves, donde la faz de Cristo puede ser vista más claramente. Eso significa que hay una mayor claridad de percepción. Pero incluso en esa percepción, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tú tienes una obsesión que no has resuelto y que no se da el escenario para resolverla? Por ejemplo, imagínate que tú tienes una relación obsesiva con alguien en tus primeros años y por una cuestión de fuerza mayor, vamos a llamarlo así, te vas a vivir, eres pequeño y te vas a vivir a otra ciudad y no resuelves eso. ¿Qué ocurre con eso que no has resuelto y que tampoco tienes la posibilidad de resolver porque ya no está la persona de la que estás obsesionado? Lo que ocurre es que eso queda pendiente. Pasa lo mismo, aunque tú dejes el cuerpo, si llevas tus obsesiones y dependencias y apegos contigo. ¿Te refieres te llevas cuando te mueres? Cuando dejas el cuerpo, eso es, aunque accedas a esas atmósferas más suaves, como dice el curso, hay aspectos que solamente se pueden resolver en el nivel en el que la mente les ha dado valor o han tomado una forma específica. Por eso, aunque haya algunos que puedan estar relativamente sanos, aún tienen algunas lecciones específicas que resolver, porque tiene que tomar ese valor, la forma específica, en el nivel correspondiente en el que tiene que ser resuelto. Todo pensamiento crea forma en algún nivel. Eso es. Vale, Andrés. Muy bien, muchas gracias. A ti. Nancy, ahora sí. Hola. Hola. Andrés, repasando la introducción al curso, en una parte dices que en una relación de pareja, cuando ambos individuos se dan cuenta de que aquello de lo que huían, es decir, esa sensación de insuficiencia y de vacío, acaba atravesando la defensa que para ellos suponía la relación, huyen horrorizados. Entonces, yo pregunto, siendo que utilizamos para eso las relaciones de pareja, ¿sería mejor antes de iniciarlas atravesar esa sensación para ir corrigiendo nuestra percepción acerca de lo que creemos ser? ¿O es necesario sí o sí hacerlo con una relación de pareja? O sea, ¿es imposible acallar la miserable voz de la desesperación sin una relación de pareja?
Esto es parecido a lo que acabamos de mencionar aquí. Si tú tienes unas creencias asociadas a la relación especial, es muy poco probable que pueda resolverse eso de la misma forma rápida que se podría resolver en ausencia de la situación con la que asocias ese tipo de pensamientos o de emociones. Por ejemplo, imagínate que tú eres celosa. ¿Cómo puedes tú estar segura de que has resuelto el tema de los celos sin una pareja? Es evidente que puede haber un desarrollo mental, ¿no? Una maduración mental que a la larga te muestre, por ejemplo, los celos como una tontería, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo te llevaría eso? Porque estaríamos hablando de una maduración general como consecuencia de un desarrollo. Te podría llevar a lo mejor, dependiendo del caso, obviamente, toda la vida. Pero cuando tú tienes el caso ahí presente cada día, incordiándote, molestándote, no es algo más específico que le puedes entregar al espíritu en cuanto a la creencia que lo genera de manera más rápida, más inmediata, que esperar toda una vida a que tu mente madure de forma general, cuando ya a lo mejor ni siquiera valores la relación de pareja, porque te hayas acostumbrado a la soledad y entonces sea fácil estar dispuesta a perder lo que no tiene valor para ti. No te genera el mismo tipo de estímulo. Entiendo, sí, entiendo. Bueno, otra pregunta que te quería hacer. También he visto en la misma repaso de la introducción al curso que en algún lugar se menciona que uno tiene el concepto, de acuerdo al concepto del yo que tiene, es como uno se comporta, digamos, en la relación de pareja. Y generalmente uno tomó, por ejemplo, yo tomé el ejemplo de mi madre, cómo era mi madre como pareja, y de hecho soy muy parecida a ella, muy parecida. Pero mirando retrospectiva a las parejas que he tenido, me doy cuenta que no he sido siempre igual. En algunas relaciones he sido sumisa y en otras muy dominante y muy como la que manda, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo juega ahí el concepto del yo? ¿Por qué soy diferente con las distintas personas con las que me he relacionado como pareja? Recuerda que el concepto del yo es un mecanismo de defensa, es una adaptación que tú utilizas para relacionarte con el mundo, con todo lo que implica, y con sus diferentes posibilidades o matices. Entonces tenemos un concepto del yo que tiene dos caras, como hemos estudiado ahora, pero dentro de esa cara de inocencia, la cara externa, hay una adaptación también. ¿Recuerdas que hablábamos del yo superior, del yo inferior? El yo superior aparece con aquellos que consideras inferiores, el yo inferior aparece con aquellos que consideras que están por encima de ti, un jefe, un superior de alguna manera. ¿Lo ves? O sea que la cara de inocencia conlleva diferentes aspectos o caras a su vez, porque es un medio de adaptación al entorno, a las diferentes relaciones. Tú no te has relacionado solamente con un perfil y has desarrollado eso. Eso puede ser el aspecto principal porque es la mayor influencia que has recibido, pero no es la única, y como todo mecanismo de defensa tiene que estar adaptado al entorno, y eso incluye todas las diferentes influencias a las que te has enfrentado en tu vida. Por eso lo has podido desarrollar. Entonces, cuando aparece alguien que lo representa, lo usas. Claro, de ahí la variación. Bien. Eso es. Y por último, intentando asumir lo más que puedo o que quiero, la responsabilidad de las situaciones, se me genera un poco de dificultad en darme cuenta cuándo tengo que poner los límites. O sea, es como que estuviera un poco encontrado la idea de poner límites y de hacerme responsable. Es como que parece que no lo puedo ensamblar bien. Pero porque lo estás viendo como aspectos separados en tu manera de relacionarte con el entorno. A ver, solamente hay una opción en cuanto a la dirección a seguir, ¿no? Si se ha entendido correctamente. Solo hay una opción, que es la opción del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo aquello que no encaje con esa única dirección
es algo que tiene que cuestionarse. Si aparece alguien que te invita a desviarte de esa dirección, el límite es inmediato y no tiene ni siquiera que ver con la persona, sino con respecto a tu referencia interna. ¿He de ir por ahí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿He de condescender con esa fantasía? ¿A quién beneficia? ¿Para qué lo hago? ¿Ves? No se trata de poner un límite a nadie, salvo a tu propia dirección. Claro. Entonces Ahora la lo veo respuesta mejor. está unificada siempre, es la misma. Claro, no lo había visto enfocado así. Ahora sí, me queda claro. Ujú. Bien, sería todo por hoy, Andrés. Muchas Muy bien. gracias. A ti. Susana, Hola, ¿qué tal? hola. Mira, mi pregunta es, en la medida que yo vaya sanando mi mente, ¿mi familia se verá influenciada por eso o no tiene nada que ver? Se verá afectada inevitablemente. Pero no solamente tu familia, sino todas las mentes, porque como dije al principio, no estamos separados en nada. Vale. O sea, en la medida que yo me sano, no soy el único que se sana, como dice el curso, ¿no? O sea, Eso es. Y vale. O sea, que voy a... además hemos dicho muchas veces que el concepto del yo, que estamos estudiando ahora, es fabricado en base a la interacción que tenemos con los demás. Eso significa que a los demás les pasa lo mismo con nosotros. Han fabricado un concepto del yo que está apoyado en el nuestro, en el que tienen de nosotros. Si nosotros cambiamos como consecuencia del aprendizaje, los demás a nuestro alrededor se ven obligados de alguna manera a hacer una adaptación. Yo no puedo comportarme igual si soy una persona autoritaria o tiránica. Yo no puedo comportarme igual con una persona que se hace la víctima que con una que está segura de sí misma, ¿verdad? La respuesta no va a ser igual. Mi tiranía me la puede comprar la víctima, pero una persona equilibrada no me va a comprar eso. Por lo tanto, yo no puedo utilizar la misma estrategia. ¿Ves? Ya el otro tiene que adaptarse a mi cambio. Sí, sí, está claro. Pero el concepto del yo que se han creado ellos de mí, igual que yo de ellos, Ujú. pero bueno, yo al ser inferior por edad, ellos han proyectado en mí, ¿no, Andrés? Y tú también puedes proyectar en ellos, independientemente de la edad. Pero ellos ya han forjado un concepto del yo primario ya, en estas Sí. vivencias tempranas. Sí, Entonces, pero luego yo todo al ser depende de la actitud y disposición que tengan. Es decir, una persona, aunque tenga más edad, que suele ser así, está más enquistado ese concepto del yo. Si tiene una actitud abierta y receptiva, no significa que no lo pueda cambiar igualmente. Otra pero cosa no es sé que si me quiera entiendes, hacerlo, ¿eh? pero no sé si me entiendes lo que te quiero llegar al mensaje que te quiero explicar. O sea, que ellos han proyectado su propia disfuncionalidad en mí y yo me lo he hecho propio. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿Qué es lo que has sus hecho propio? propias ¿A qué te refieres? inseguridades, ¿eh? ¿Qué has hecho propio? Pues sus propias inseguridades, sus traumas, sus cosas no sanadas, me las han pasado a mí, ¿entiendes? Las has aceptado tú, ¿no? No, yo todavía no estoy ahí No, en... no, digo que las has aceptado tú como propias. Sí, sí, claro, Ujú, porque como dices tú, cuando eres pequeño no te cuestionas nada. ujú. Entonces, yo me he hecho como una fotocopia de ellos en pequeño. Bueno, ahora soy muy mayor, que ya, ¿me Sí. entiendes? En cierta manera es como fotocopia, ¿no? Ujú. De sus propias historias. Vale. Sí. Yo quería ordenar un poco esto, ¿no? El circuito este que se hace de... Sí, pero no hay nada que impida a unos u otros cambiar en el momento que lo deseen. Ya, evidentemente. Pero claro, el plan ahí interfiere en cada miembro, ¿no? Por ejemplo, mi hermana tendrá un plan y yo tengo otro, ¿no? Digo yo. El Nosotros plan tenemos... es una ayuda para corregir todo aquello que está pendiente de ser corregido, sí. Pero no es una interferencia, es una ayuda. No quiero liar esto, pero cuando venimos aquí con este tipo de estos miembros, padre, madre, abuelos, tíos, esta constelación, tienen que ver todos con el mismo plan. Todos hemos venido aquí a configurar algo, a sanar algo en concreto juntos, o es individual esto.
El plan siempre es una ayuda para toda situación. Vale. Y para cada uno se aplica de la manera más conveniente, según su estado mental Ujú. y su Vale. disposición, claro. Bueno, es agradable saber que si yo voy sanando, va a ir cambiando la cosa. Sí, pero probablemente cuando tú vayas sanando, veas la cosa de manera distinta también. Es Ya, decir, que ahora exacto. quizá quieras que haya un resultado específico, pero a Sí, medida que vayas sanando, esa sí. perspectiva va a ir cambiando también. Ya. Bueno, ya lo iré viendo, Andrés. Ujú. Una última cosa que me sorprendió, bueno, el otro día en la clase de relaciones especiales sobre hombres y mujeres, bueno, ya sé, se hizo una encuesta, que no estuve de acuerdo, bueno, en fin, ya sé de dónde viene más o menos, pero hay algo que me sorprende muchísimo, por ejemplo, mm, el mero hecho de, por ejemplo, yo salir a las 3 de la madrugada, que no salía de ninguna discoteca, no he salido de un encuentro con una amiga de cenar y tal, salgo y me encuentro con un hombre que me persigue, bueno, una situación violenta, ¿no? Eso lo he convocado yo, pero es que no me ha sucedido nada más que una vez, sino a lo largo de mi existencia, pues he convocado, bueno, sí es la palabra, o no sé cómo, varios hombres pues que me han violentado, ¿no? Y he Ujú. sufrido casi abuso sexual. Entonces, Sí. ¿eso cómo es posible que pase eso? ¿De dónde viene? ¿Me lo puedes relatar un poquito? ¿Me lo puedes Eso, explicar? ese tipo de experiencia tiene alguna relación con la idea que tú tienes acerca de lo que son los hombres. Es que no sé si viene relacionada, porque es que yo no tengo ninguna idea, porque como yo Vale. no he visto... Antes de que eso te ocurriera, ¿tenías alguna idea acerca de los hombres? Claro, bueno, yo tengo la vivencia de mi padre que me abandonó, entonces yo no sé si abandono, si a mí me generó una idea de violencia, no sé, es que no lo sé. O sea, lo que sí que sé es que mi padre era violento con mi madre, solo sé eso. Solo. Lo dices Bueno, como si solo. fuera cualquier cosa. No No, es claro, no es cualquier una cosa. situación parecida a la que has vivido. Pero no es que me lo haya, yo no he vivido, mi padre, es que yo no lo he conocido, entonces yo con 3 años, yo de 0 a No 3 es importa, como pero que ¿cuál es la referencia que te llega a ti como niña acerca de la relación entre hombres y mujeres? ¿Una relación amorosa o violenta? no, bueno, es que yo no la he vivido, No, no la he pero la conoces, sentido. ¿no? Por algo lo estás Me la- comentando. bueno, pero me la han explicado, es como un cuento Sí. que te Y explica, mira, ha y que pasado. te lo cuenten no significa que tú te lo creas. Sí, claro, evidentemente. Vale, pues la Bueno, creencia acaba tomando forma. sí. Bueno, claro, el mero hecho de que mi padre fuera, pues, que acabara, pues, en donde acabó y tal, pues claro, también sí, reafirma que el hombre es violento, claro. Claro, Entonces, esa idea da lugar a esa experiencia. claro. Si no, ¿de dónde crees que vienen las experiencias? Es que es alucinante. No sé, no me deja indiferente todo esto, la verdad es que es impactante. Es una cuestión de causa y efecto simplemente. Lo que Ya, ya, crees ya. toma forma de experiencia. Sí, ya me lo has dicho una y otra vez, es Ujú. literal en todo. Sí, Vale, pues creo que nada más. Muchísimas gracias. a ti. Débora, Buenas tardes. hola. Hola. Sí, Andrés. Quería hacerte una consulta sobre, bueno, hay algo que dice el curso que es imposible que desees algo y no se te lo dé, ¿cierto? Escuché decir que te escuché a vos decir que hay personas que jamás tendrán pareja, por ejemplo. Ujú. Entonces me puse a pensar, ¿puede, por ejemplo, una persona decir que quiere tener pareja y aunque trabaje sus creencias limitantes, no se le dé el Militante, hecho si de vas a decir. tener, sí, limitantes, sus creencias limitantes? Y aunque trabaje estoy leyendo porque armé la oración Ujú. justamente para, y aunque trabaje sus creencias limitantes, no se le dé el hecho de tener pareja estar esa persona, por tener en su guión no tener pareja. No sé si hasta ahí escribí. Eh, Sí. a mí me generó como un choque ahí cuando dijiste eso. Hay personas que nunca van a tener pareja, como que lo Sí. afirmaste, y entonces Ujú. a mí me chocó con la idea esta del curso que dice que es imposible que uno desee algo y no se lo dé. Y bueno, me ponía yo en situación, porque yo digo, bueno, quiero tener pareja, y no la tengo claramente, quiere decir que no quiero. Pero si yo trabajo, supongamos, entro a relaciones especiales y demás cosas que para trabajar esas creencias que me hacen que ahora no quiera tener una pareja,
puede ser que igual no tenga pareja porque mi guión vino así. No, no, O, no. no Eso no es entendí. posible. Ok. No. A ver, a veces me gusta provocar y hago algunas afirmaciones para ver cómo resuena del otro lado, ¿no? Y también para sacudir un poco algunas creencias falsas que hay. Es cierto que algunas mujeres nunca tendrán pareja. ¿Por qué? Porque la programación es tan profunda, tan inconsciente, que se condenan a sí mismas a vivir eso. ¿Vale? Ahora, también es cierto que aprender, como he dicho antes, significa cambiar. Y cuando alguien está dispuesto a cambiar todo eso, inevitablemente la experiencia cambia. Pero, claro, estamos hablando de cambiar patrones importantes, profundos, muy consolidados, que requieren un trabajo, una dedicación, una motivación que no todo el mundo tiene. Entonces, ¿es posible llevar a cabo un cambio a ese nivel? Sí, es posible. ¿Es posible para todos? No todos están dispuestos. Entonces, como no todos están dispuestos, aunque algunos trabajen, no van a trabajar lo suficiente como para que ese cambio acabe tomando forma. Pero claro que es posible. Bueno. El hecho de tener una motivación ya es la idea de que puede ser posible. Por supuesto, Sí. después. Sí, la trabajamos. motivación tiene mucha relación con el aprendizaje y por lo Bueno. tanto con la posibilidad de cambio. Bien, porque ahí también se me cruza siempre entre la confusión entre guión y plan, porque uno trae su guión, ¿cierto? Que ya es lo que está escrito. Sí, el guión es el problema y el plan es la solución. Y el plan nunca va a ser una condena. Imagínate, tú tienes la información, tienes las ganas de aprender, pero el dichoso plan ahora, como se ha escrito así, ya te condenas a, si quieres tener pareja, no tenerla. Eso es imposible. Sería una injusticia. No funciona así. El dichoso plan o el guión. Sí, por eso digo que el plan no puede impedirte hacer una cosa que tiene como propósito resolver si tú estás dispuesta. Y si tú tienes la disposición que reconoces emocionalmente en forma de motivación por el cambio, por el aprendizaje, entonces el plan no se puede oponer. De hecho, el plan es lo que facilita que eso sea corregido. Sucede. Ok. Bueno, gracias. Y una otra pregunta te hago. El otro día mandaste un audio sobre abrazar la oscuridad. No sé si era un audio. Y habías dicho que hay que aguantar la tensión de la contradicción. Yo anoté algunas frases así. No voy a rechazar esta oscuridad que percibo en mí a pesar de la luz que empiezo a ver. No la voy a ocultar más profundo porque me parezca una contradicción con respecto a esta luz. Sí. Bueno, entonces, esto de aguantar la oscuridad, porque me pasó esta semana que sentí oscuridad. Vi la luz un poco en el retiro y bueno, y después al volver acá sentí algo de oscuridad y después justo, bueno, casualidad, tu audio, pero yo decía, siempre rozo entre perderme en la oscuridad y aguantar, porque me da miedo. Si aguanto esa contradicción que vos dijiste en ese audio, de volver a perderme. ¿Cómo, de manera práctica, cómo se podría no entrar ahí de lleno y aguantar? Porque hay una diferencia entre aguantar, ¿no es cierto?, la contradicción y entrar de lleno, que pienso que ahí uno se pierde ya. Bueno, lo que pasa es que tú No sé estás si... planteando la situación cambiando un poco las fuerzas. Es decir, cuando yo hablo de la oscuridad y de no negar esa oscuridad que se presenta, aunque contradiga la luz que empieza a consolidarse en nosotros, es porque la luz ocupa una parte importante de la mente. Entonces aparece la oscuridad y no se niega, sino que se mira de frente para ver qué nos trae sobre nuestro sistema de pensamiento. Tú estás planteándote que has visto un poco de luz, pero que lo que es habitual es la oscuridad. Entonces hay una diferencia ahí en la balanza, si te das cuenta. Sí, si bien tuve ese miedo de perderme, porque era lo habitual perderme en la oscuridad, digo, era porque si bien tuve miedo, no fue más de un día, pero me daba miedo. Es como que digo, cuando escuché tu audio me dio miedo aguantar la contradicción porque decía, estuve mucho tiempo en eso y
y fue una negación, un autoengaño, digamos. Ahora hablando, me doy cuenta de que pasó y quizás sí pude aguantar la contradicción y no me perdí. Pero entonces, Creo. ¿cómo lo hiciste? Porque ya lo has hecho, por lo que dices, ¿no? Sí, bueno, no, y atravesé, fue una situación, a ver, me agarró al llegar a Argentina nuevamente, me agarró como un pánico de salir a la calle así o cruzarme con ciertas personas. Y, o no le quería decir a nadie que estaba acá y cosas así. Ujú. Entonces, yo sabía que eso no estaba bien, Tenías que eso miedo de de lo que salir. pensaran de ti, de que pensaran que habías Exactamente. fracasado, que te habías equivocado, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, eso. Bueno, Sí. eso que vos decís. Y entonces resulta una situación en la que tuve que salir, porque yo había mentido y se me puso en descubierto y tuve que salir. Y cuando salí, dije, bueno, voy a ir y voy a salir, voy a hacer cosas a pesar de que no quiera, como ir a un lugar público y que me pueda cruzar con alguien y decir, bueno, sí, no pasó nada, porque al final son... Y pasó. Ujú. No te voy a decir que completamente, porque todavía tengo que salir a otros lugares, pero me pasó eso de que estaba bien y después no quería, me agarró como pánico de salir a hacer ciertas cosas porque me voy a cruzar con tal y me van a decir de verdad qué pasó, lo que vos dijiste, fracaso y demás. Ujú. Pero bueno, después pasó, porque como yo había mentido y se me expuso, me sirvió otra vez porque que bueno, acá esto lo tengo que atravesar, ya Ujú. está, es por algo y salí y bueno, y así. Entiendo que ahí aguanté la contradicción, Sí. porque después no fue que me hundí como me Ujú. solía pasar en la depresión más o menos. Ujú. Así que no sé si es eso. Sí, a eso me ¿Qué refiero con pensás? enfrentar lo que temes, enfrentar tu miedo. Pero, Sí, eso es. claro, en la medida en que tú eres consciente de lo que está pasando, del significado que tiene, de por qué tienes miedo, de qué está en juego, y decides afrontarlo, ese miedo no puede estar más una vez que tú lo atraviesas. ¿Por qué? Porque el miedo se basa en algo que es exagerado, que cuando se presenta, en realidad no es como te lo parece. Normalmente es así, por eso dice el curso que no puedes ver el miedo realmente. El miedo es algo que se imagina o que se anticipa, pero no te Sí, puedes encontrar con el miedo, ¿sí? Porque siempre se basa en conclusiones que provienen del pasado, de lo que tú crees que puede ser, de aquello que te ocurrió, pero nunca te vas a encontrar con ello en el presente. Eso significa cuando tu mente está en el presente, no que no te vas a encontrar con alguien por la calle que confronta esa situación. Eso claro que te puede pasar y de hecho te pasó. Pero el miedo es algo que estás proyectando del pasado hacia el presente. Y también indica que todavía no has entendido correctamente el significado de esos pensamientos, porque si no, no tendrías miedo de ellos, no tendría que venir alguien a darle forma. Recordemos que siempre aparece alguien que tememos o una situación que tememos porque nos hemos negado a verlo y a corregirlo en nosotros mismos primero. sí, sí. Bueno, es eso. Listo, Andrés, gracias. Muy bien, a ti. Me quedo claro. Carol, por favor. Hola, hola, ¿se me oye? Hola, sí. Vale. Pues nada, viene al mismo tema ahora que estaba hablando Débora, del tema del miedo. La última vez que tuvimos una sesión de estas de práctica, estábamos hablando con Susana y tal, y tú nos dijiste, bueno, estábamos hablando del miedo y comentaste que lo que nos pasaba no era que simplemente tuviéramos miedo, sino que teníamos pánico, ¿no? ¿Sí? Puede ser. ¿Se me oye bien? Sí. Es que sí, sí, es que no me oigo muy bien yo. Bueno, en fin, y entonces a partir de ahí yo le estuve dando vueltas y entonces sí, me he dado cuenta de que tengo mucho, mucho, mucho miedo interno. Ese miedo interno yo no sé a qué es un miedo interno y yo no sé identificarlo, todavía no estoy en identificarlo. Pero lo que sí que me he dado cuenta que me salta el pánico cuando conozco a un chico. ¿Vale? Y entonces yo vivo con un miedo interno constantemente, ¿no? De hecho, yo tengo problemas de ansiedad y tal, bueno, en fin. Y vivo con ese miedo constantemente,
Pero cuando conozco a un chico, yo no tengo pareja, entonces cuando conozco a un chico es cuando eso se me dispara muy grande, Ujú. pero se me dispara de una manera muy peculiar y es que me da miedo de, no sé si, de morirme, sí. Por ejemplo, ahora para ser más explícita, pues una vez conocí a un chico, ese chico me explicó que uno de sus hijos tenía problemas de conducta, que era muy agresivo, que era tal, y entonces a mí me dio miedo seguir con ese chico por si el hijo un día yo le caía mal y me mataba, Ujú. ¿sabes? Entonces ahí, pum, me saltó el miedo ese tan bestia. Que no puedo evitar no verlo, eso sí que lo veo, vamos, grandísimo. Otro día conocí a un chico, estábamos hablando y me dice que tiene una moto. Y entonces yo ya pensé, uy, no vayas a seguir con este chico porque con la moto a lo mejor os caéis y te matas. O sea, el miedo este que yo siempre tengo se me hace muy grande cuando conozco a un chico. Y te Ujú. podría poner muchísimos más ejemplos, pero siempre es, me voy a morir, me voy a morir. Entonces es como, o me va a, sí, me voy a morir de alguna manera, o que el hijo me va a matar porque me odie, o porque voy a tener un accidente de moto con él y me voy a matar. Y entonces, claro, es muy curioso que ese miedo interno, que yo siempre lo tengo difuso, ahí se me haga tan exagerado. ¿No? Porque lo veo, digo, pero es que ya llega a que me vayan a matar, o sea, ya es miedo a morirme. Y no sé qué me podrías decir tú de eso, porque a mí se me hace grande esto. Esto no sé diseccionarlo, no sé ponerlo en orden. El miedo ese a morir es la forma que toma algo que es más profundo, que se encuentra a otro nivel. ¿Ves de qué forma, de qué manera el cuerpo sirve como escenario, como decíamos antes, de ese tipo de pensamientos? El miedo a desaparecer, el miedo al castigo, porque al final que te pasara eso sería una forma de castigo. Ujú, Yo sí. no le daría especial importancia a la forma, sino que me Ujú, remitiría a la causa, ujú, al tipo de pensamiento que surge ahí. Y eso lo puedes hacer de manera inversa. Por ejemplo, partiendo de ahí, del efecto, puedes ir yendo en retrospectiva, razonando, como digo, de forma inversa, para ir identificando el significado que se esconde detrás de esas escenas. ¿Mm? Este chico tiene una moto. Lo siguiente sería que se va a matar o que me puedo matar yo, pero vea los significados. ¿Por qué creerías que te corresponde una experiencia de ese tipo? Porque eso habla de algo sobre ti. Tú eres afín a ese tipo de situación en la que eres castigada por esa experiencia, en la que pierdes la vida, en la que él puede perder la vida. Hay algo ahí que tú crees merecer. Si no, no habría una afinidad con ese tipo de emociones. ¿Por qué tiene que ser ujú, así? ¿Por qué ese tiene que ser el resultado? ujú. Ahí estamos yendo a algún tipo de creencia que Claro, y es además más antigua. siempre me pasa con chicos. Por ejemplo, si yo conozco una amiga, una chica, nunca pienso que con esa chica me pueda matar o me pueda pasar algo. Siempre me Aunque pasa tenga con una moto. chicos, aunque tenga una moto. Ujú. Claro, solo Por me esa, pasa con un chico, no con una chica. por esa razón, dice el curso, que la relación especial es el escenario donde se llevan a cabo todos los miedos. Todas las creencias profundas aparecen en ese tipo de relación por el tipo de vínculo que hay con el cuerpo, con la identificación con el cuerpo. ¿Sí? Entonces se activan culpas, se activan todo tipo de limitaciones representadas por eso. Porque la relación especial está en directa relación con tu valoración del cuerpo. Y cuando se valora el cuerpo, no se valora únicamente para lo que se podría considerar algo positivo, sino también para lo negativo, o el uso del cuerpo para castigarte, o para darle forma a pensamientos de ataque. Entonces, la relación especial lo que hace es activar todos esos resortes. Por eso, una amiga y una moto no es una amenaza, pero un chico y una moto sí. ¿Sí? Porque Ya. inconscientemente hace que se activen todos esos resortes, como digo. Y eso lo hace siempre la relación especial. Lo hace siempre tu creencia acerca de ti y tu creencia acerca del cuerpo.
La relación especial solamente lo representa, lo escenifica. Porque tu amiga también tiene un cuerpo, pero no es el mismo significado para ti. Y el significado que le das a la amiga o al chico está en relación al significado que tú le das a tu cuerpo como identidad y al valor que tiene para ti. No es el mismo valor tu cuerpo en relación a tu amiga que tu cuerpo en relación a un chico. Por lo tanto, como la valoración del cuerpo está en relación con el sentimiento de traición, porque creerse un cuerpo a un nivel profundo para la mente es haber traicionado el espíritu, ahora por eso hay que pagar un precio. ¿Ves? Merezco un castigo. Mereces el castigo como consecuencia de la traición. Y ahí surge el sentimiento de culpa y lo que crees que te correspondería debido a esa culpa que experimentas. Claro, pero tan bestia como hasta morirme. Sí, bueno, claro. Claro, no es un miedo cualquiera, no es un miedo de me caeré de la moto y me romperé un brazo. El ego es extremo en los planteamientos. Claro. Ya. De esa manera se reafirma. Ya, y luego lo que estoy haciendo a raíz de esto que estoy viendo, claro, como todavía no he llegado a ver cuál es realmente la causa para poder entregarla, ¿no? Lo que te quería preguntar es, como todavía no he visto cuál es la causa que me hace tener este miedo constante, ¿no? ¿Puedo ir directamente a lo que tú estás diciendo? ¿Puedo ir directamente al rechazo del cuerpo, al rechazo de Dios, a la separación, a todo eso? ¿O sería hacer un bypass si hiciera eso? Sí, porque para tu mente, para la mente que vive esa experiencia de esa forma, no tiene sentido, es algo meramente intelectual. Por eso es importante tender el puente desde su representación, la representación de esos pensamientos, hasta la causa, que se encuentra efectivamente a ese nivel. Pero es que entre la representación y la causa hay muchos pensamientos intermedios que necesitas entender, no porque tengan sentido, es decir, necesitas ser consciente de que están ahí para poder establecer ese puente de comprensión para tu mente. Y a partir de ahí ir descartándolo. Si no, no lo vas a poder descartar si no lo ves primero. Claro, pero como todavía no lo veo, digo, bueno, no sé qué es lo que puedo ir haciendo hasta poder llegar a verlo, ¿no? Lo que puedes ir haciendo es ir acotando el significado. Si a ti te pasara eso, tanto en un ejemplo como en el otro que has puesto, estaríamos hablando de castigo. Resúmelo como castigo. Yo merezco ser castigada. ¿Por qué merezco ser castigada? Por tener una relación. Bueno, ¿de qué manera el castigo está asociado a la relación de pareja? Y a partir de ahí, de esos significados, pueden aparecer otros intermedios que tengan sentido. ¿Qué referencias tengo yo de lo que es una relación de pareja que tengan relación con que yo merezco castigo por tener una? Por ejemplo, podría ser que creas que estás traicionando a alguien específico, no a Dios, por identificarte con un cuerpo. Imagínate, no sé, porque no conozco tu caso, que tu madre estuviera sola, que se hubiera separado y tu referencia de mujer hubiera sido siempre tu madre sola. En algún nivel, al tener pareja, sentirías que estás traicionando la referencia que ella te ha compartido como mujer. Yo no merezco estar con un hombre. Tendría que ir tirando de allí. No puedo pasar directamente a estoy separada de Dios y por eso tengo miedo. No, porque tu mente no lo va a entender. Lo puede entender intelectualmente porque tiene sentido, pero no más que eso. Ya. Vale, pues ya está. Esto es todo. Gracias. Muy bien, a ti. Genaro, por favor. Hola, Andrés. Hola. Hola a todos. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Como traigo audífonos chinos, no sé. No te creas. No tengamos un conflicto internacional, sí. Sí. No estaba muy seguro de hacer la pregunta, pero bueno, me llamó la atención que últimamente me llega mucha información sobre estos supuestos cambios a nivel astrológico, se puede decir. Sobre, ya sabes, movimientos planetarios y todas estas cuestiones que yo he sido muy, muy escéptico en cuanto a esas cosas, porque también desconozco mucho de eso, pero no todo eso me llamó la atención, que me llega información, ¿no? Y me pongo a escuchar
digo, ok, voy a ver qué. Y aparentemente se dicen muchas cosas que aparentemente tienen sentido, ¿no? Y Sí. que más o menos logro encajar con la enseñanza del curso en cuanto a cómo estamos como humanidad, pues evolucionando, por decirlo de alguna forma. Entonces, en base al curso, y también creo que es querer saber tu opinión más personal sobre todo esto, si realmente eso está afectando a nivel colectivo o a nivel planeta o a nivel pues, de la mente colectiva, para que todo esto, si realmente haya un cambio o simplemente sigue siendo cuestiones New Age, que es una tendencia, pues. Entonces, quería saber tu punto de vista respecto a eso. Si te estoy entendiendo, a ver, lo que quieres decir es que según esas informaciones hay movimientos astrológicos y que esos movimientos, tu duda es si es para propiciar un cambio real o para que sean más de lo mismo. ¿Algo así? Sí. Bueno, Sí. Digo, porque al final yo sé que tu referencia o tu explicación siempre va a partir de la enseñanza del curso, ¿no? Es lo que nosotros tenemos como punto de referencia para entender algo que suene razonable, ¿no? Vale, vamos entonces a utilizar la enseñanza del curso para poder aplicarla a esto que tú planteas. Okay. Tú hablas de evolución, hablas de que haya la posibilidad de que haya un verdadero cambio al nivel del mundo, de la sociedad, estás diciendo. Y yo Sí. plantearía, ¿cómo puede haber un verdadero cambio a nivel del mundo, a nivel social, si no lo hay al nivel de la mente? Y no tenemos que irnos muy lejos en todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de esa sociedad y estamos aquí. Así que tenemos una muestra suficiente, no necesariamente representativa de toda la humanidad, ni mucho menos, pero sí lo suficiente como para entender cómo la mente opera y las dificultades que tiene en cuanto a la enseñanza del curso, que es un nivel bastante profundo, bastante elevado. Sí. Entonces, mi opinión, dices, según esto, yo no creo que vaya a haber un cambio en el sentido que tú lo planteas, es decir, un despertar masivo, una liberación. ¿Por qué? Porque lo que se puede observar es una pequeña cantidad de personas haciendo un trabajo no sin dificultades y una gran masa totalmente metida en la fantasía, en el ataque y la defensa. Entonces, hemos dicho al principio que esos pensamientos tienen que tomar forma de alguna manera. Y también sabemos que Dios ha puesto un límite a nuestra capacidad para fabricar o crear falsamente. ¿Qué ocurre cuando una persona llega a un punto de negación de la realidad suficientemente profundo, que topa con un muro? Bueno, mi perspectiva es que la humanidad en este momento está topando con un muro, pero no un muro hacia arriba, no un techo, un sótano. Es decir, no hay más espacio al que ir por abajo, ¿sí? Y eso tendrá unas consecuencias, evidentemente, ya las está teniendo. O sea, que sí podría estar habiendo cambios, pero no precisamente para un avance hacia arriba, sino como es hacia abajo, pues. Sí. Que al final todo esto se precipitó o ha ido pues avanzando, pues como decimos, ¿no? Ahora sí que es el efecto del estado de la mente, Sí. que ha venido degenerándose cada vez más. Sí. Eso era inevitable, independientemente de los astros, independientemente de los movimientos que supuestamente hay allá afuera. Bueno, puede ser también en relación con ellos, pero la cuestión es cuál es la causa y cuál el efecto. Es decir, ¿las mentes están condicionadas por lo que pase con unos astros o los astros le dan forma de nuevo a un estado mental?
Al final la causa es la mente, no la materia. Claro, claro, claro. Tiene que haber una sincronía con todo ello, en todo caso. Claro. Sí, pero lo que se ve por los hechos, por los frutos, es que hay mucha oscuridad. Eso no significa que quien está correctamente alineado tenga que vivir esa oscuridad. Esto es lo importante, si no estaríamos hablando de injusticia. ¿Por qué alguien que ve correctamente tiene que vivir los efectos de los que no ven nada? ¿Hay una influencia? Claro que hay influencia. Otra cosa es que haya afección, que no es lo mismo. Porque al final también el pensamiento de las personas que ven y que están correctamente alineadas también toma forma. Sí. Ok. Una otra pregunta así cortita. ¿Cuál es, creo que entiendo cuál es la diferencia entre control e ir a la acción. Entonces, porque entiendo que hay un momento en que tenemos que hacer cosas. No podemos simplemente... Entonces, a ver, Genaro, ahora parece que está fallando el audífono chino. A ver ahí. Ahora sí. A ver. Sí, entonces... Sí, bueno. Sí, ahora sí. ¿Todo bien? Sí. Ok. Sí, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia o la delgada línea entre identificar cuando estamos tratando de controlar una situación a cuando tenemos que ir a la acción? Vale, el control viene del miedo. ¿Sí? El control viene de considerar algo como una amenaza. ¿Y qué es lo que determina algo como una amenaza? Algo que no tiene relación alguna con tus pensamientos. Es decir, es una forma de proyección. ¿Sí? La acción es la consecuencia de la correcta alineación de la mente. Ante una situación, por ejemplo. Ante una situación que se puede interpretar como una amenaza. Cuando hablo de amenaza, podemos entender esto desde el punto de vista de algo que puede generar inconvenientes o que puede afectar de alguna manera a tu vida cotidiana, ¿de acuerdo? Imagínate, vamos a ver algo neutro, como puede ser un terremoto. Tú puedes temer y por lo tanto actuar en base a ese miedo, o puedes prepararte buscando alternativas. ¿Ves la diferencia? En el caso de que tú te prepares desde el punto de vista de la responsabilidad, lo que haces es tomar nota de un posible acontecimiento y buscar una alternativa en la que no te veas afectado o te veas mínimamente afectado por esa situación. En el primer caso del control tiene que ver con el miedo, y el miedo habla de una proyección, de un descontrol de tu propia oscuridad, a la que ese terremoto le acaba dando forma. Es el mismo acontecimiento y dos formas distintas de interpretarlo. El terremoto, si llega a ocurrir, es el mismo para los dos. Incluso puede ser que los dos se hayan puesto a salvo, pero no desde el mismo lugar, porque el primero seguirá conservando la idea de que hay una amenaza allá afuera, una voluntad que no tiene nada que ver con él, y el otro tendrá una conciencia de la situación, de lo que ocurre y de qué pasos dar en ese tipo de situaciones, no viéndolo de un modo personal, no viéndolo desde el miedo, sino desde una acción correcta. ¿Ves eso? ¿Qué ocurrirá? Que para el primero las amenazas seguirán apareciendo con diferente forma, porque como cree que existen, volverán a aparecer. El segundo lo puede vivir simplemente como un acontecimiento o una aventura, poco más. Ya. Ok. ¿Sí me sigues escuchando? Sí. Yo te estaba escuchando, nada más que ahorita hablé, pensé que no me habías escuchado. Que esto explica también, o sea, esto de que aunque la persona haya sobrevivido a esa situación junto con la otra,
el hecho de tú todavía mantener ese pensamiento, esa idea de ataque, más adelante podrás, quizás vas a experimentarlo, ¿no? Claro, O sea, no siempre es en el momento, pues. para la primera persona será la prueba de que efectivamente su miedo está justificado. Así que ahora tiene más miedo. En lugar de utilizar correctamente la experiencia para corregir esa percepción distorsionada, la ha aumentado por el hecho de recrearse en ella. Ok. Muy bien. Bueno, ese sería todo, Andrés. Te agradezco mucho. Muy bien, gracias a ti. Juana, por favor. No, perdón, Adriana. Y después Juana. Saludos, Hola. ¿cómo estás? Bien, gracias. Estupendo. Mi pregunta va en relación al plan. ¿Alguna vez te he escuchado decir como una última sugerencia en algunos videos cuando el entrevistador te dice qué último mensaje quisieras dar y quítate de en medio? Eso me hizo mucho eco. Y porque entiendo que el plan se ve afectado por situaciones difíciles, ¿no? Es decir, como adversidades que superamos y eso nos lleva como a despertar o como a avanzar. Cuando nos alineamos, que podría tal vez significar quitarme de en medio, el plan se vuelve más fácil, o sea, es como más afable, empiezo a aprender a través de cosas más sencillas. ¿Es la pregunta? Ajá, sí. Ah, sí. Claro, mira. Cuando nos empeñamos en reafirmar la idea que tenemos acerca de nosotros, establecemos una dirección y también establecemos todo aquello que tiene valor y lo que no lo tiene. De modo que tiene valor todo lo que consolida nuestra idea de nosotros mismos y se considera una amenaza todo aquello que de alguna manera pretende cambiar lo que pensamos acerca de nosotros. Si aprender significa cambiar, el aprendizaje se convierte en una amenaza para nosotros. ¿Sí? Eso significa que nos vemos obligados a controlar todo aquello que permitimos que entre en nuestra mente. Y al controlar, nos ponemos a nosotros mismos a cargo de nuestro proceso de aprendizaje. Si nos ponemos a cargo de ese proceso de aprendizaje, como proviene precisamente de lo que quiere sobrevivir, no podemos aprender, nos incapacitamos para aprender. Cuando nuestro propósito es la verdad y no la reafirmación, eso nos lleva a cuestionar cualquier creencia que haya en nosotros que no coincida, que no encaje con esa dirección que reconocemos como auténtica. Y eso implica cambios en nuestro sistema de pensamiento y por lo tanto en la idea que tenemos de nosotros mismos. Inicialmente se puede percibir como una pérdida, pero se acaba aprendiendo rápido que en realidad no es ninguna pérdida en absoluto, sino es un ajuste en cuanto al enfoque de la mente, del cual forma parte de ese ajuste el concepto de nosotros mismos. Así que la idea de nosotros mismos también forma parte del aprendizaje, porque aprendemos que es un concepto, no una identidad. Cuando se pone la verdad como propósito, todo está supeditado a esa verdad, incluida nuestra idea acerca de nosotros. Cuando es el ego el que está al mando, es el concepto del yo, el centro del aprendizaje y todo alrededor tiene que girar para reafirmar en torno a ese concepto para reafirmarlo, lo cual deja fuera a la verdad. El ego va, digamos, puliéndose conforme va avanzando mi comprensión. Como es parte de mí, pues también va como teniendo ideas como más especiales, bueno, como más abrumadoras, porque creo que el ego es un terrorista
y de repente va como avanzando conforme la comprensión se expande. ¿Es así? Sí, aquí habría que matizar entre ego y concepto del yo. El ego es el estado de la mente que hace que nos sintamos atraídos por venir aquí, a esta experiencia, y el concepto del yo es lo que surge dentro de la experiencia del mundo. Todo el mundo viene aquí sin un concepto de sí mismo. Es algo que va desarrollando con el tiempo, en interacción con el mundo. Así que tenemos el ego como un estado mental y el concepto del yo como consecuencia de ese estado mental. En la medida en que tú date cuenta de que el concepto del yo es como lo que tapa ese estado de la mente que es el ego. El concepto del yo es donde el ego se retroalimenta a través de cosas específicas. Si tú eres una víctima o te crees una víctima, esa creencia de ser víctima está alimentando ese estado mental distorsionado que llamamos ego. Es decir, que el ego necesita un concepto del yo disfuncional para poder retroalimentarse de él. ¿Vale? En la medida en que tú identificas el concepto del yo con todos sus aspectos y diferentes niveles y comienzas a enfocar correctamente tu mente con respecto a él, con respecto a ese concepto del yo, empiezas a quitarle el alimento a ese estado mental. ¿Por qué? Porque el ego necesita ser sostenido constantemente por ser falso. La verdad no necesita retroalimentarse, simplemente es, pero la mentira sí. Y como el ego es mentira, porque es la negación de la verdad, necesita esa figura, ese personaje, que llamamos concepto del yo, para alimentarse de las experiencias que ese concepto del yo vive. Por lo tanto, una vez que tú identificas de qué manera el concepto del yo se reafirma, puedes dejar de hacerlo. Y al dejar de hacerlo, dejas de alimentar ese estado mental llamado ego. Pero esto es algo específico, porque el ego es una cuestión, si te das cuenta, muy general. Ego. Sí. ¿Qué es ego? Ego es todo el estado de la mente, que está disociado, distorsionado, pero el concepto de yo es algo más específico. Yo me creo víctima, vale. ¿Víctima de qué? ¿Víctima de quién? ¿Cómo funciona realmente la mente? ¿Cómo, entendiendo cómo funciona la mente, puedes seguir afirmando que eres víctima de una voluntad ajena a la tuya? ¿Ves? El conocimiento y la capacidad de razonar empiezan a hacer mella, a confrontar la idea que se tiene de uno mismo que no coincide con la verdad. Por lo tanto, cada vez es más difícil sostener eso. Y si no se sostiene eso, tampoco se sostiene el ego. Pero hablar de ego es algo demasiado general como para que tenga sentido para la corrección. Claro, claro, entiendo. ¿Cómo podría vivir el sueño feliz mientras despierto o me asumo despierta? El sueño feliz y la capacidad de razonar van de la mano. No podría ser además de otra forma. No podemos hablar de felicidad sin hablar de verdad. Y no podemos hablar de verdad mientras haya autoengaño. Y el engaño, a su vez, es la consecuencia de la falta de razonamiento. ¿Por qué? Porque solo la verdad es razonable. Una vez que la verdad se transforma en capacidad para razonar, entonces no puede haber infelicidad. Y eso ya allana el camino hasta el despertar, como dice el curso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ay, sí, es como, ay, una bocanada de aire fresco. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Adriana. Juana, por favor. Sí, Andrés, aquí a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo distingo entre mi proyección y la del otro? En el caso específico que comenté sobre que tuve una comida con unos ex esposos en los que yo distingo cómo actué, cómo llevé a cabo una serie de cuestiones y al final la reacción que tuvo una persona en relación a un comentario que yo hice. Por ejemplo, esta comida era, como les comenté, era una comida de ex esposos y yo comento a la chica que cómo se sentía sabiendo que el ex esposo tenía una novia
y ella estaba como actuando como si tuvieran una relación de pareja, ¿no? Entonces, yo ya distinguí como todo el patrón que tuve yo y que se originó en esa última pregunta, pero la reacción a mí me pareció una sobrereacción en la cual esta chica quiere herirse a sí misma, me pareció como exagerada, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que yo ¿Cómo fue? no Recuérdame la reacción, Juana. sí, o sea, se levanta esta chica, agarra una copa y dice que se va a cortar las venas. Entonces, mi esposo la agarra y pues le quita O sea, a ver, están los dos, ella está tan tranquila como si todo estuviera bien entre ellos a pesar de que ya no son pareja. Exacto. Entiendo que ellos te han dicho que él tiene una nueva pareja. Sí. Y tú le preguntas a ella cómo se siente y se levanta y se quiere cortar las venas. Sí, no, ya nos estábamos despidiendo, estábamos todos parados y entonces yo le digo, oye, ¿y tú cómo te sientes, antes de despedirnos, y tú cómo te sientes que el hecho de que él tenga una novia y un poco tú estés actuando como si fueras la esposa todavía, ¿no? Y entonces se y acordó ahí, que no lo había superado, ¿no? exacto, que aparte ya tenían como 8 años de que según esto estaban separados. Entonces, esta chica reacciona así como, sí, me regañaste con una rusa así diciendo como groserías, ¿no? Sí. Y entonces ahí es cuando agarra la copa y la rompe pero casi me voy a vengar matándome, ¿no? Y hace esa situación, entonces mi esposo lo alcanza a agarrar, le quita la copa rota y bueno, y ella pues sigue hablando así, y sigue con la otra mano aventó En todas drama. las cosas que había Sí. en la mesa. ¿Sí? Sí, en drama, No digo. sé, sí, un terrible drama, ¿no? Sí. Y entonces ahí yo dije, como que yo sí entiendo el proceso en el que yo entré, pero tampoco como que podía yo entender la sobrereacción. Entonces ahí como que digo, bueno, ¿qué parte es mía y qué parte es de la otra persona, ¿no? Y y sí, o sea, como que eso sí me movió muchísimo y me generó una alimentación de culpa por un lado, y por otro lado y yo tengo una atracción bastante fuerte sobre la muerte, porque, o sea, últimamente he estado pensando de que no es casualidad de que tenga yo recientemente muchas muertes, o sea, por parte de mis familiares, y este evento que se me ocurrió. Entonces dije, ¿ahí qué está pasando? Tengo que aprender sobre que los cuerpos no son nada y que trascienden. ¿O qué está pasando ahí? Estas son como las dudas que traigo, ¿no? O sea, muertes de mis familiares en los que ya no veo los cuerpos y esta situación de mucha como violencia y drama y demás que se pudo haber desencadenado también en una muerte. Entonces, como que esa es como mi duda. ¿Viste algún indicio antes de eso, de que le hicieras la pregunta, ahora en retrospectiva, de que algo así podría ocurrir o fue totalmente sorpresivo para ti? Porque una persona que está en ese estado mental no está bien el resto del tiempo, aunque lo intente disimular y eso se nota. ¿Notaste algo? Lo único que noté es que dijo que su hijo, o sea, que tienen 3 hijos en común, y que su hijo en algún momento trató de cortarse las venas. Eso fue lo único que percibí. Pero ella actuaba bastante normal. Y ahora buscas una asociación entre eso que ocurre y tu experiencia. Dices que te interesa esa idea de la muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención de ello? No. Que como que estoy viendo bastante muerte. O sea, en 5 años, 2 de mis hermanos fallecieron y mis padres fallecieron.
y eso Sí, es muerte, o sea, sí. y como que si hubiese una asociación, o sea, obviamente las muertes me generaron depresión y demás, a este lugar yo no quería ir porque le dije a mi esposo, no, no, yo no quiero ir, o sea, y me dijo, no, pues es que te estás volviendo amargada, no sé qué, vamos, acompáñame, no sé qué. Es un tipo que no veo desde hace 20 años, no sé, y fue un gran amigo, y no sé. Bueno, entonces fue cuando yo decido ir y me aparece esta situación. Entonces es como la asociación que estoy yo Sí. viendo. Ujú. Bueno, tratas de establecer ahí un paralelismo, una relación causa-efecto. Pero en esa relación que tratas de establecer, estás intentando buscar también algún tipo de significado para ti. Si te das cuenta, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Y yo te preguntaría, ¿con respecto a qué concretamente? Es decir, con respecto a qué aspecto de ti que consideras importante desgranar o desvelar ahí. Porque al final eso que te ocurre o que ocurre, mejor dicho, en tu entorno, no es más que el caos, la vida aquí, que en realidad es muerte, manifestándose. Pero pareciera que tú tratas de buscar un significado para ti misma a través de todas esas experiencias. ¿Qué significado esperas encontrar o te gustaría que tuviera sentido para ti? Y he estado pensando que lo que estoy realmente tratando de entender es como que si el cuerpo no existe y que el cuerpo puede trascenderse Ujú. de una forma que sea entendible. Bueno, eso sería en todo caso la interpretación que podrías obtener de las manos del Espíritu Santo a través de ese tipo de experiencias. ¿Ves? Esta es la diferencia entre el guión y el plan. El guión es que ocurra todo eso que ha ocurrido. El plan siempre te da la posibilidad de interpretar correctamente. Pero si tú utilizas el guión, es decir, todo lo que ha ocurrido, para intentar obtener significado o identidad de ello, sigues enredada en la fantasía. Porque creerías que tu identidad te es dada por ese tipo de experiencias. Porque en realidad, ¿cuál es la pregunta que te estás haciendo? ¿Existo más allá del cuerpo? Eso pareciera que es el planteamiento, y para ello tiene que haber un yo que esté identificado con el cuerpo, y que esté ahora en duda con respecto a qué identidad elegir. ¿Qué elijo? ¿La experiencia como cuerpo o la trascendencia del cuerpo? ¿En qué lugar quedo yo con una interpretación y con otra? Como si tu identidad estuviera en tus manos, como si dependiera de la decisión que tomaras. ¿Ves Claro, eso? sí. Bueno, no lo había visto con claridad hasta ahorita. Si tu identidad no está determinada por nada de lo que ocurra aquí, nada de lo que ocurra aquí le va a dar sentido a esa identidad. No le va a dar significado, no te va a aportar información acerca de lo que tú eres. Pareciera que estás buscando información sobre ti a raíz de ese tipo de experiencias. ¿Qué dice esto de mí? De ti no puede decir nada. Nada de lo que ocurra aquí en este mundo puede decir nada de ti. Sí puede decirte lo que tú pienses, pero no de lo que tú eres. Claro, o sea, ahorita que estás viéndolo de esa manera, lo que pareciera esto es bastante grande y demás, y entonces está alimentando la culpa. Y por lo tanto, como que si hubiese hablado en voz alta y mi ego hubiera escuchado, y entonces cuando estoy como avanzando, empiezo a alimentar con cuestiones así grandes Un momento, cuando dices esto es demasiado grande, ¿a qué te refieres? a esta situación de drama que Ujú. ocurrió, ¿no? O sea, Sí. entonces como que era alimentar la culpa sin necesidad. Sí, O sea, porque además tú te pones ahí como la causante de ese malestar, según la situación que describes, ¿no? sí, Porque su marido te acusa a ti de hacer esa pregunta. exacto, sí.
y me señala con el dedo que yo soy la culpable. El dedo Y así acusador. me dice, ajá, el dedo acusador. Y entonces, pues sí, o sea, claro, pero ahí hay una parte de mí que sí se compra esa idea de que soy culpable. Y entonces, en esa medida, empiezo yo a alimentar la culpa y bueno, o sea, en lugar de entregarlo y darme cuenta de que, pues, o sea, surgió una situación de ese tipo y estar por arriba del campo de batalla, no, entro en... Sí, pero tú en esa. reconoces cuando haces la pregunta tu intención, porque, a ver, la experiencia muestra lo que tú querías que ocurriese. Ahora, ¿identificas la intención antes de la experiencia? En retrospectiva, Sí. ahora cuando miras, te das cuenta de que en algún nivel, puesto que ocurre es el hecho, en algún nivel tú podías vislumbrar que eso podría ocurrir. No que pudiese ocurrir esto en ese nivel, que sí se hubiese enojado la chica o que me hubiera dicho, ay, ¿por qué me haces ese tipo de preguntas? O sea, y hasta ahí y ya. Entonces, casi yo, cuando hice la pregunta, estaba esperando eso, ay, ¿por qué me haces ese tipo de preguntas tan bien que estamos? Y ya. O Entonces sea yo, que bueno, esperabas sí, una respuesta desagradable. sí, sí, o sea, sí, como una especie de, no me hagas ese tipo de preguntas tan bien que estábamos aquí platicando. Por O lo tanto, sea, tú no querías estar bien sabiendo o intuyendo que ese podría ser el resultado. como que ahí entró mi parte de, ¿por qué esta persona es víctima y sigue queriéndose hacer la víctima? ¿Por qué no reacciona? Tu parte Ese de era como, chingaquedito, ¿no? ajá, exacto. O sea que Sí, tú sí, lo que sí. querías era provocar en realidad. Sí, parece ser que sí, después de todo. O sea, como que quería yo que reaccionara. Déjate de Y hacerte la reaccionó. víctima. Y reaccionó, pero Ujú. yo, Lo claro, que pero no la sabías era la reacción, dimensión de tu ataque, de tu deseo de atacar. sí, exacto. No sabía la dimensión. Exacto, sí. Ujú. Y ya la comprobaste. Y me dio un miedo espantoso. Ujú. Vale. Y Si sí, hablamos de sorpresa, ya sabes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ataque inconsciente. Cuando el otro actúa de manera que a ti te genera sorpresa, está mostrando que no eres consciente de lo que está pasando en ti. Por eso la sorpresa. ¿Recuerdas lo de la caja de de resorte? Pandora. Sí, 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 Ujú. claro. La de Pandora Sí, es o otra. sea, sí, o sea, sí, la magnitud fue, o sea, si yo ataqué, eso estoy totalmente consciente, Ujú. pero el resorte o el La muñeco, la reacción. elevación fue, fue algo no esperado. O sea, Ujú. fue algo que no dimensioné. Por lo tanto, te remite a esa oscuridad que está en ti no identificada, a la que el otro le acaba dando forma. Sí, 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 sí. O Ahí sería sea, importante que reflexionaras sobre ello, sobre ese momento justo antes de hacer la pregunta. Porque hay mucha información, por eso te preguntaba si habías visto algún indicio. El hecho de no ver indicios también es un indicio con respecto a ti. Porque una persona que está así, seguramente, fíjate, alguien con una visión mayor habría visto que no era una buena idea hacer ese tipo de pregunta. Quizá simplemente por la falta de confianza, porque dices que no es una persona que tú conocías, ¿no? no lo conocía. No la Ninguno de los dos. conocías. Además, tienes intención de atacar a alguien que no conoces. No sabes los resortes que hay ahí ocultos. Ese comportamiento, esa reactividad por su parte, se tiene que manifestar de muchas formas. Y si estás un poco hábil, las puedes captar. El hecho de no captarlas es lo que te da pie para meterte hasta ahí, para que le acabe dando forma a tu deseo de atacar. Si lo miras Sí, ahora en retrospectiva, como te digo, es posible que tal vez identifiques alguna de esas actitudes. No te digo que ahora lo falsees inventando recuerdos, pero a veces cuando se revisa una situación que ha sido inesperada, se pueden captar indicios de que eso podría ocurrir. lo que sí recuerdo que en algún momento pensé yo, ay, esta es demasiado sumisa, ¿por qué actúa así? O sea, que eso me molestaba, o sea, como que me molestaba un poco
el que, como el tipo hablaba que tenía muchas propiedades en Europa y no sé, que tenía mucho dinero. Entonces yo decía, y ese tipo un pensamiento que dije, ay, esta tipa nada más por dinero está aguantando a esta persona, qué feo. Ese fue mi pensamiento, que yo creo que ahí se me quedó dándole vuelta y después ya ataqué. Eso es. Sí, Ahí ves causa y efecto. sí. Pues gracias, Andrés. A ti, Juana. Genaro, tienes otra pregunta. Yo sabía que se te había quedado una pregunta por ahí. Sí. Es que me hiciste reír mucho con eso de chingaquerito. Así es, Juana. Oye, hasta haces que se me olvida la pregunta, pero es que escuché alguna vez que alguien dijo que habría que desarrollar la tolerancia a la frustración. Y obviamente yo dije, eso es una forma de reforzar pues el ataque, ¿no? O Depende. una carencia. Depende, porque imagínate, vamos a utilizar el ejemplo del típico niño mimado, que quiere todo ya, y si no hace berrinche. Sí. Necesita frustrarse la suficiente cantidad de veces como para que se pueda abrir un espacio nuevo con el que pueda contar. Porque si alguien no tiene tolerancia a la frustración, ni siquiera tiene la capacidad para pensar. Está demasiado llevado por esa emoción y no puede pensar con claridad. ¿Ves esto? Estamos hablando dentro de un proceso correctivo, no que eso sea la solución. No que simplemente tengas tolerancia a la frustración y ya está, y aguántate. Eso tiene más que ver con la resignación, no. Si tú te frustras es porque no estás actuando correctamente. Así que antes de elegir correctamente, para ir cambiando de dirección, primero tendrás que ir soltando un poco la frustración, y la puedes soltar mediante el acercamiento al estímulo. Cuando te frustras muchas veces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Que te deprimas, como ya sabes. Cuando la mente no puede lograr lo que espera, lo que hace es disminuir la intensidad de la motivación, y eso incluye toda motivación, toda emoción, y se produce una depresión. O puede reflexionar y plantearse que tal vez no es por ahí, tal vez hay otra manera, pero no puede hacer eso si sigue empeñado en la frustración, si está totalmente absorbida esa mente por la frustración. Ya. Es como lo que tú a veces dices sobre por acumulación de experiencia, ¿no? Eso es. Claro, ¿cuánto puede estar una persona frustrada con respecto a lo mismo? No hay sistema nervioso que resista eso. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces, a la larga, dice el curso, todo el mundo se da cuenta de que debe haber un camino mejor. Perfecto. Sí, no lo he visto desde esa perspectiva. Ok. Es todo. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Nancy. Andrés, me vino en estos días, ayer estuve conversando con una compañera de acá de la escuela y me volvió a nombrar la palabra apocalipsis, que la he escuchado en las clases, que más que nada la he escuchado de compañeros que viven en España, ¿no? Y yo, como no escucho nunca informativos ni nada, estoy como en una burbuja. Y ayer justo una compañera me decía que se estaba informando con un economista, digamos, bastante confiable, para no estar totalmente sin saber. Yo me tendría que informar. A mí la verdad que no me importa, no me asusta, me estoy autoengañando. Es como que esto acá no sucede y ni pienso en ello. Es como que me contaran de un capítulo de una novela y bueno, pasó en la novela, acá no. No sé si estoy tan engañada, estoy viviendo en una nube de no sé de qué, porque realmente no me importa, no. Me llama la atención que estén tan preocupados. ¿De dónde sacan eso? Capaz que estoy pecando de
de desinformada, ¿no? Pero realmente no sé. Cada uno responde a lo que sabe. No puedes responder a lo que no sabes. Y cuando alguien que tiene información te comparte quizá el resultado de esa información, te llama la atención porque no tiene nada que ver con la información que tú tienes. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir sobre todo esto? Si no tienes la información... Ahora, no tener la información también es una decisión. ¿Sí? El dueño de una explotación de ovejas está harto, imagínate, y piensa prenderle fuego a toda la explotación, a toda la granja con las ovejas dentro. ¿Qué saben las ovejas de las intenciones del dueño, del propietario? ¿De qué se van a preocupar? Y si una supiera esa intención y se lo comunicara al resto, ¿le harían caso? Pues algunas sí, y la gran mayoría seguramente no. Y eso es todo. Ahora, ¿les va a afectar igualmente aunque no tengan la información? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no sabrán interpretar qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Es decir, que la ignorancia, como con respecto a las leyes, no te exime de vivir los efectos de lo que vaya a ocurrir. Y lo que está ocurriendo aquí es serio. ¿Va a afectar de la misma forma a Argentina? A largo plazo probablemente. Pero primero ocurrirá aquí, por eso la gente habla más de ello aquí, porque es algo prácticamente inminente. De todas maneras, el estar informado no te... ¿En qué te ayuda? ¿Conoces esa frase que dice que la información es poder? Si tú vas a ir a hacer una excursión o de camping con tu familia y no sabes el tiempo que va a hacer, saberlo de antemano, si va a hacer mal tiempo, puede hacer la diferencia entre que sea una buena o una mala experiencia. Claro, sí. Entiendo. Eso es información. Si tú tienes muchos planes y proyectos, ideas de hacer cosas con tu dinero, con tu empresa, con tu familia, y de pronto hay una caída, imagínate, del sistema económico, eso afecta a tu vida familiar, a todo lo que ibas a hacer. Imagínate que empiezas una empresa, un negocio, sin tener esa información. Y abres tu negocio, haces una gran inversión, te endeudas y al cabo de un mes cae todo el sistema, pero no tu deuda. Tu deuda sigue estando ahí, pero no ya la forma de generar ingresos. ¿Eso te afectaría o no te afectaría? ¿Te habría gustado tener esa información o no te habría gustado? Sí, claro, entiendo. Es simplemente eso. Ahora imagínate cómo será la experiencia para las personas que no tengan ninguna información, que hagan su vida como si no estuviera ocurriendo nada y que crean que va a ser las cosas como piensan que van a ser. Sí, hoy no sé si por esa conversación que tuvimos ayer con esta compañera, justo tuve que ir al centro acá de la ciudad. Yo vivo en Uruguay, pero vivo en un lugar que vive muy poca gente. Entonces digo, qué suerte que yo vivo acá, acá no va a pasar nada. ¿Sabes lo que ocurre? Que estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de tecnología. E independientemente de dónde vivas tú aquí en Europa, cuando se implemente el euro digital, va a importar poco dónde vivas. Porque independientemente de eso, vas a utilizar dinero. ¿Sí? Y si vas a utilizar dinero, las características del euro digital se convierten en una forma absoluta de control. Vivas donde vivas. No hay lugar donde te puedas esconder. Dices, bueno, yo vivo aquí en un pueblito de Uruguay. Si eso se implementa en Hispanoamérica, va a ser lo mismo. Te va a dar igual donde vivas. A no ser que no utilices dinero, a no ser que no utilices electricidad, que no utilices un montón de cosas. Combustible que se compra con dinero. Cuando el dinero está controlado de esa manera, entonces verás si te afecta o no te afecta. Entiendo. Bueno, a informarse entonces. Sí, otra cosa es tener miedo, que no tiene nada que ver. O sea, la información no significa que haya que tener miedo por esa información.
porque tenemos una herramienta que nos ayuda a lidiar con todo esto. No hay nada que no se pueda hacer desde la mentalidad correcta. Claro. Sí, porque mucha gente no se informa por miedo, porque luego no va a saber cómo manejar la información, así que prefieren no tenerla por una mala gestión de la misma. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias, Andrés. A ti. Carlos, por favor. Sí, no, te quería compartir una duda porque a mí me confronta en ocasiones, porque, bueno, también pues conozco la vía de la no dualidad y veo que en algunos círculos el curso lo consideran como algo que también lo incluyen como un poco en lo de la nueva era, ¿no? Y yo no sé si es por desconocimiento o porque creen que al final es muy fácil enredarse y quedarse como en bucle, cuando al final siempre están hablando de que lo único real es la experiencia de ahora, y entonces como que desestiman el proceso de sanación mental de alguna forma, porque me he encontrado en ocasiones, y no sé si es por desconocimiento o por qué, porque sé que también conoces cosas de no dualidad. Entonces, para mí el curso te conduce hasta el punto este, ¿no? Bueno, es un poco para saber tu opinión, si conoces un poco el tema en algunas cosas de esto de la no dualidad, ¿no? Y que son como, al final es como muy nihilista en el sentido de desestimar cualquier cosa que no sea, pues eso, la experiencia directa y el que tú no, bueno, que tú no eres el cuerpo, no eres la mente, no eres nada de todo eso, y por lo tanto siempre es la pregunta de quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Sí. Pero la pregunta concretamente, ¿cuál es, Carlos? ¿Si hay gente que considera el curso como nueva era? Sí, y qué relación, bueno, qué opinión te merece el tema este de que dentro de algunos círculos de la no dualidad, no sé por qué, desestiman cualquier otra vía que no sea la vía directa, por así decirlo, ¿no? ¿Tú consideras que el curso es no dual? Yo creo que todo apunta a la no dualidad, efectivamente, que te va conduciendo progresivamente hacia ese reconocimiento. Lo que pasa es que a veces me encuentro que compartiendo o escuchando a otras personas que dicen, pues yo he hecho esto, he hecho lo otro, y ahora he llegado aquí y entonces me doy cuenta que me he distraído mucho tiempo, es su experiencia, ¿eh? Sí. Y yo pienso, pues no sé cómo han afrontado el curso, porque yo creo que lo que te va haciendo es una invitación hacia el punto este de que al final, pues bueno, no sé. O sea, tú piensas que entonces, bueno, vamos a ir, para ir quitando respuesta de en medio. Claro, hay gente que considera un curso de milagros como nueva era, especialmente provenientes de la religión, porque no tienen ni idea de lo que es el curso, para empezar. Y después eso con respecto a la nueva era. Es cierto que el curso coincide en el tiempo con ese movimiento, pero no tiene absolutamente nada que ver con él. No tiene nada que ver con nueva era. Ahora, con respecto a la no dualidad, por lo que entiendo de lo que dices, hay personas que se centran en la no dualidad y, según he entendido, consideran que han perdido tiempo con el curso o con otras enseñanzas. Sí, exacto, que es como si fuera algo que es una distracción. Bueno, una ¿Pero qué? ¿El distracción. curso u otras enseñanzas? ¿A qué te refieres? Sí, con el curso incluido. O sea, han hablado de otras enseñanzas y a veces lo incluyen como dentro de ese grupo de otras terapias, otros métodos, otras enseñanzas. A veces me confronta porque yo considero que o no se lo han mirado con suficiente atención o no sé por qué han llegado a esa conclusión, ¿no? Y a veces pues es un poco como, no sé. Aquí estaríamos hablando del típico caso del bypass. Porque, bueno, considerar que el curso es una enseñanza intermedia antes de ese aspecto no dual es ignorante, simplemente. Es no conocer el curso y no conocer su alcance. Ni su alcance, ni su origen, ni absolutamente nada del curso. Y lo que pienso, por la experiencia que tengo con este tipo de personas de la no dualidad, es que han encontrado
el espacio perfecto en sus mentes para poder esconder todo aquello que no han resuelto y revestirse de espiritualidad contándose que nada de aquello que no han resuelto es real, simplemente, pero eso ya lo dice el curso. ¿Cuál es el problema con el curso? Que el curso no solamente te dice que eso no es real, sino que sabiendo que tú todavía lo consideras real, te da las herramientas para que tú mismo llegues a esa conclusión. Y como normalmente son personas que quieren seguir conservando la ilusión intacta, entonces la niegan falsamente. Sabemos que hay dos formas de negación. La negación de la ilusión y la negación de la realidad. En este caso se trataría de la negación de la ilusión sin haber entendido que es una ilusión. Por lo tanto, lo que hacen es protegerla y entretenerse y consolarse a sí mismos pensando que han llegado a donde solamente han llegado conceptualmente. Y repiten conceptos y frases de maestros como loros sin haber entendido realmente qué es eso de la no dualidad, porque hay tanta oscuridad no resuelta y que todavía creen en ella, que no están dispuestos a resolver, que no están preparados para entender lo que es algo no dual realmente. Sí, bueno, sí, eso sí que lo sé, que en algunos casos me cuadra perfectamente. En otros tal vez como que desestiman cualquier cosa que como que le llame que es por etapas, que es como, o sea, desestiman cualquier cosa que huela a proceso, a que tienes que mejorarte y todo eso. Pero ¿y Yo entiendo su vida representa realmente eso de lo que hablan o no? Claro, eso es lo que, bueno, no conozco tan en profundidad como para hacer una apreciación de valor, ¿no? Quiero decir, que visto así, pues es como que parece que han llegado a la conclusión de esa, ¿no? De que al final, no, bueno, cualquier tipo de etapa, de proceso intermedio, pues que no, que el único necesario sería como... Sí, pero cuando tú estás con ellos, ¿qué percibes? Cuando están o tienen parejas o hijos, familia, Claro. amigos, ¿tú qué percibes de ellos? ¿Que están ahí realmente o que solamente les gusta hablar de eso? Claro, no, en este caso no puedo hacer un juicio de valor porque no desconozco su vida personal, digamos así, como para decir, ostras, pues Bueno, sí que entonces realmente... cualquiera te Ya. puede vender cualquier cosa. Si tú no tienes experiencia directa, que no se refiere a entrar en su casa necesariamente, pero sí observar cómo es la interacción, cualquiera te puede vender cualquier historia espiritual. Ujú. Eso no vale para nada. Son palabras que están muy bien, que se pueden repetir de los libros, pero si tú no puedes constatar eso ni siquiera mínimamente, en realidad es eso, intelectualidad. Ok, bueno, pues gracias. A ti, Carlos. Hola Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo una pregunta sobre el curso. Sí. Estoy haciendo ya el capítulo 14. En el subcapítulo 4, el párrafo 10. Un segundo, dice 14, subcapítulo 4. Sí. Sí. Ya, habla sobre los inocentes y los culpables son totalmente incapaces de entenderse entre ¿En sí. qué párrafo estábamos? Párrafo 10. Sí. Sí. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí dice, bueno, los inocentes y los culpables son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Cada uno percibe al otro exactamente igual a como se percibe a sí mismo, lo cual impide que pueda haber comunicación entre ellos, pues la percepción que cada uno tiene del otro es diferente a como el otro se percibe a sí mismo. No lo puedo entender. No sé si tú me puedes ayudar, Andrés, a comprenderlo. Sí. Estamos hablando de formas de percibir completamente distintas, con una base diferente. Cuando dice que los culpables y los inocentes no se pueden comunicar, aquí habría que hacer una distinción, ¿sí? Los inocentes entienden lo que están viviendo los que se sienten culpables, pero los que se sienten culpables no pueden entender lo que viven los que se sienten inocentes. No lo pueden entender. Porque para eso tendrían que estar en su situación. Los inocentes han estado en la situación de los culpables, pero se han perdonado a sí mismos.
no significa esto que tenga sentido lo que están viviendo quienes se creen culpables, pero se puede entender cuáles son sus creencias. A la inversa no es posible. En definitiva, entonces no se pueden entender porque para entenderse tendrían que hablar el mismo idioma y no pueden hablar el mismo idioma. ¿Vale? Pero repito, no significa que no se pueda entender por parte de los inocentes el idioma de los culpables. Ok, ya. Ahora sí ya lo puedo entender, ¿no? Cada uno percibe al otro exactamente igual a cómo se percibe a sí mismo. Es decir, un inocente, en este sentido, comprendería que ha pasado por un proceso que lo ha llevado a la responsabilidad, a responsabilizarse por los sucesos que pasan. Por ejemplo, mira, alguien puede decir, todo me pasa a mí, sufro mucho aunque no quiero, es decir, una víctima. Para alguien que se siente inocente y además ha aprendido lo que es la responsabilidad, eso no tiene ningún sentido, porque cuando una víctima está hablando, ¿qué es lo que está pasando por su mente? ¿Que es verdad lo que está viviendo? ¿O que es verdad que está eligiendo eso y el otro no es consciente de estar eligiéndolo? ¿Cómo se pueden comunicar de todas formas? Claro. No puedes comunicarte, salvo en este entorno, en este ámbito en el que estamos ahora, donde las víctimas también están abiertas, aunque sea mínimamente, a reconocer su responsabilidad. Si no fuera así, ¿cómo alguien que está convencido de ser víctima de algo puede entender lo que se le está diciendo? No tendría ningún sentido. O sea, tiene que haber un mínimo acercamiento para poder hablar un idioma común. ¿Ves? Ya. Ok, ya lo entendí. Muchísimas gracias, Andrés, por la aclaración. Muy bien, a ti, Rosana. Juana. Sí, Andrés, yo lo que quiero preguntar es cómo generar motivación tanto para uno como, y en caso de que sea posible, para alguien más. En particular, tengo a mi hija que dejó su trabajo, está muy deprimida. Yo la he tratado de ayudarle. Le mando videos de Carl Jung porque no cree en mente uno. Entonces, dije, bueno, de al menos, ayuda psicológica, ¿no? Entonces le mando los videos de Carl Jung. Casi no los, a veces los lee, a veces no los lee, pero está como en un bucle, ¿no? Ahí de que se siente que es fracasada, se siente que no puede salir. Y su única motivación casi para despertarse es comer. Entonces, yo me doy cuenta de esa situación, la trato de ayudar, le digo, oye, vamos aquí al bosque a caminar, no sé, el movimiento es el que genera activación, y pues bueno, vamos a caminar, platicamos y demás. Entonces, lo he estado tratando de hacer, pero, por ejemplo, terminado eso, yo me voy a trabajar, ella se queda, y como que TikTok y dormir y eso, ¿no? Entonces como que de pronto ahí me doy cuenta de que pues no sé cómo motivarla, o sea, y entiendo que tampoco tengo ese control o ese poder para hacerlo, ¿no? De dirigir a otra persona, pero como que quisiera saber, hay días en que yo digo, bueno, esta situación que me está afectando, trato de entregársela al espíritu, viendo cuáles son sus situaciones que ella tiene que vivir, su vida, trae su bien propio y demás y todo, pero sí es algo que me afecta y que no sé cómo reaccionar al respecto. Eso viene de más atrás, como imaginarás. Viene de situaciones, de planteamientos vitales, de propósito o ausencia de propósito. La depresión o ese tipo de desánimo siempre tiene una causa que, como hemos visto antes, va más allá de lo que quizá podemos ver inmediatamente. Así que, primero, nadie puede ser ayudado si no quiere.
Eso es lo primero que es importante que tengas en cuenta. Y con respecto a la motivación, lo único que se puede hacer es incrementarla si es que la hay. Una persona que no está en absoluto motivada ha tomado una decisión con respecto a sí misma. Y a no ser que vea en ti o en alguien cercano algún tipo de referencia que le ayude a salir de ahí, no hay mucho que tú puedas hacer para generar una motivación que no existe. Sí para reconducir esa motivación, pero no para generarla si de por sí la persona ya se ha desahuciado a sí misma. Nadie que no quiera ser ayudado puede serlo. ¿Sí? Y muchas veces lo único que se necesita es que pase el tiempo suficiente como para que la situación fermente de tal manera que le sea imposible quedarse en el mismo sitio. Y entonces ya por hartazgo se produzca un movimiento. Porque una persona que está en esa situación es alguien que quiere tener razón. Y si quiere tener razón, se le darán los resultados de querer tenerla. Muchas veces lo único que cabe en la mayoría de este tipo de casos, si es que he entendido bien la actitud, porque no tengo toda la información, es el tiempo. Es que pase el tiempo. El tiempo hace su trabajo. Porque la capacidad de sufrir, dice el curso, es grande, pero no es ilimitada. Así que la mente tiene sus propios mecanismos y recursos como para determinar cuándo ya ha llegado el momento. Además, esto que mencionas de mente 1 es significativo siendo tú estudiante de mente 1, es decir, tú para ella no eres una referencia. Y si su madre no es una referencia, difícilmente vas a poder ser alguien significativo en cuanto a su sanación. Eso te afecta a ti, en el sentido de que ha pasado algo para que tú dejes de ocupar ese lugar que es fundamental en la vida de un hijo, que es ser referencia. No digo que un hijo deba seguir cualquier cosa que tú le digas sin estar de acuerdo, pero sí como mínimo tenerlo en cuenta. Y si por el hecho de tú estudiar aquí es algo que ella descarta, plantéate qué ha pasado ahí. Y ella, Si es porque tú lo haces, es una cosa. Si es por la información que se maneja, es otra cosa. Es decir, si es simplemente por el hecho de que tú estudies aquí, tiene que ver directamente contigo, con tu figura de autoridad, que ya no lo es. Y si es por el contenido, es claramente un rechazo a cualquier posibilidad de salir de esa situación. Y claro, ella, por ejemplo, como que no acepta que cuando yo le digo, todo lo que ocurre en ti es debido a tus pensamientos, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, se levanta y dice que está enferma. Y entonces dije, si estás enferma es porque tú así te quieres sentir, entonces tienes que aprender a ser responsable. Entonces, entonces ella me dice, ay, otra vez ya me estás volviendo a decir lo de tu curso y no estoy de acuerdo, ¿no? Claro, lo que pasa es que tal vez tú no has comunicado correctamente esta información, porque si tú le lanzas así a la cara a alguien que es porque ella así lo ha elegido, sin tenderle un puente para que pueda entender cómo es que eso funciona así, parece más bien una acusación y ahí se podría estar colando lo que te pasó con esta persona, que es un ataque en lugar de una ayuda. ¿Ves eso? Si tú a alguien que está sufriendo le dices, estás así porque quieres, que es cierto, pero si no le das más información, ¿cómo esperas que responda? Sí, bueno, o sea, por ejemplo, como que depende de casi cómo esté, porque, por ejemplo, hay veces que le puedo decir exactamente lo mismo y dice, bueno, sí, pues tienes razón, tengo que hacerme responsable y estoy viendo esto, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras veces que no, o sea, hay otras veces que reacciona y me dice, que es cuando dice, ay, lo que me está diciendo otra vez, lo de tu curso y yo no creo en eso y bye, ¿no? Entonces, sí, pero sí tienes razón, porque a veces yo no soy, cuando hablo así tan directamente no Estás atacando. gusta, ¿no? Entonces, suena como ataque en lugar de ayuda.
Claro, y plantéate también lo que hemos comentado de ser una referencia para ella. ¿Sí? O una autoridad. Una autoridad no tiene que ver con autoritarismo, tiene que ver con ser referencia. Sí, ahora, sí, un poco en el transcurso de toda su historia, ella sí me comenta que yo he sido como demasiado autoritaria y que no acepto que haya retroalimentación por parte de lo que ellas están sintiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, también es cierto, ¿no? Que el autoritarismo que yo he ejercido no es una persona de autoridad, sino más bien autoritarismo y tiende a generar rechazo también. Claro, y además debilidad. Porque una persona autoritaria que necesita imponer su punto de vista es porque no está segura de lo que piensa. Sí. Sí, digo, un poco es como pues, lo que aprendí, ¿no? O sea, era esto se tiene que hacer porque lo digo yo y sin explicación y más, ¿no? Entonces, sí, o sea, en ese sentido sí también me doy cuenta de que no he ejercido una buena autoridad porque, por ejemplo, inclusive me doy cuenta de que no hay límites. O sea, yo digo una cosa y luego se hace otra cosa y luego, bueno, ya otra vez, entonces como que vas dando espacio para que se amplíe el límite y entonces ahí te das cuenta que no existe como tal. Claro. Pierdes la credibilidad entonces. Sí. Por eso cuando tú dices algo, ya queda desacreditado por el hecho de que seas tú quien lo dice. Es algo así como peor porque es como estar en conflicto, porque a veces sí y a veces no. Entonces es porque por ejemplo si estuviera desacreditado por completo, entonces como que se iría por otra parte y tendría otro tipo de motivación, ¿no? Pero aquí es como estar en conflicto constantemente porque a veces sí cree que es cierto lo que estoy diciendo y a veces lo desacredita. Bueno, ahí también hay una falta de comunicación entre ambas para que esa situación se dé así, porque las cosas no pueden ser unas veces y otras no. Entonces, o no hay una confrontación clara y amable de la situación, donde le muestres la contradicción de su planteamiento, o a ti te interesa también mantener ese tipo de situación conflictiva. De alguna manera te debe beneficiar. Y también reconozco que tengo falta de comunicación asertiva. Entonces, o sea, como que últimamente sí me he dado cuenta que mi comunicación no es la que debería ser, ¿no? O sea, como que, y algunas veces a lo mejor también en esta forma de comunicar se genera contradicción y entonces eso se genera el conflicto y una vez que se genera el conflicto, pues todo el bucle. Eso es. Sí. Dile que ahora estamos en TikTok también. Juana, a lo mejor ve algún vídeo así a escondidas. Ya le dije, Instagram está en uno, porque no lo... Es que son vídeos cortitos que no le va a llevar mucho tiempo entre uno y otro. Ok, gracias. Bueno, a ti y gracias a todos por estar aquí. La siguiente sesión es en junio, por si queréis pasaros. Un abrazo. Gracias. Gracias, Chao. Andrés.